Hola a todos, gracias de antemano por la atención. Hoy vamos a preguntarnos si realmente es justo que tengamos que obedecer las normas de este sistema. Vamos a ver de dónde salen las normas y las leyes de este sistema que hemos inventado los humanos para convivir. De dónde salen las reglas del juego en el que estamos atrapados. Hay muchas leyes que tienen sentido, pero a veces algunas leyes pueden parecernos un poco raras o injustas incluso, ¿no? ¿Quién decidió que estas reglas debían existir? ¿De dónde salieron? Y si no son justas, ¿se pueden cambiar? Vamos a cuestionarnos un poco si no será que todo este sistema puede estar diseñado no solo como un conjunto de normas para facilitar nuestra convivencia, sino que tal vez van un poco más allá y resulta que además todas estas leyes resultan ser un gran engaño para controlar a la mayoría. Entonces, vamos a ver, tenemos dos tipos de reglas. Por un lado están las leyes de la naturaleza que nadie puede cambiar. No me refiero tanto a las leyes de la física establecida, sino más bien a las leyes universales de las que ya hemos hablado aquí, las leyes herméticas. No importa cuántas leyes humanas escribamos diciendo otras cosas, que las leyes universales siempre seguirán funcionando igual. Pero no vamos a hablar de estas leyes, sino de las otras. Las reglas creadas por los seres humanos que sí pueden cambiar con el tiempo. Que en algunos países los coches circulen por la derecha y que en otros vayan por la izquierda, pues no son leyes de la naturaleza, sino acuerdos que la gente ha hecho. Y lo interesante es que si las reglas humanas pueden cambiar, entonces no tienen que ser necesariamente justas. A lo largo del tiempo ha habido muchas normas que hoy nos parecen absurdas o nos parecen injustas, pero que en su época eran consideradas normales. Hasta hace poco tiempo había personas esclavizadas solo por haber nacido en un determinado lugar. Hace solamente 100 y pico años, los niños no tenían derechos y eran obligados a trabajar en fábricas en lugar de estudiar. Y esas reglas existían porque en ese momento la sociedad las aceptaba sin demasiado problema. Pero conforme el nivel de conciencia de algunas pocas personas va aumentando, esto empieza a contagiarse y poco a poco empieza a haber un número suficiente de gente que entiende que esas normas no son correctas y comienzan a exigir cambios. Y para no perder el control de la situación, los poderosos van adoptando la configuración del sistema a los nuevos pensamientos y poco a poco esas reglas injustas se van transformando. Entonces, lo que hoy vamos a tratar en este vídeo es que aunque las reglas que nos rigen hoy en día fueron inventadas por personas, hay algo muy curioso, y es que a la mayoría de nosotros nadie nos preguntó si queríamos aceptarlas. Desde que nacemos estamos dentro de un sistema de normas. Nos ponen un nombre, nos inscriben en un país, nos enseñan las leyes y nos dicen que debemos obedecerlas. Este conjunto de normas que aceptamos sin haberlas elegido se llama contrato social. ¿Y por qué lo seguimos? Porque aunque nadie nos obligó a firmarlo, tiene sus beneficios. Si todos seguimos ciertas normas, podemos vivir en paz. Por ejemplo, gracias a las leyes tenemos educación gratuita, podemos conducir coches sin chocarnos entre todos por las calles porque hay reglas de tráfico. Si alguien comete un delito, hay jueces y hay policías que buscan cierta justicia. Sin embargo, hay un problema. Obedecer una ley no siempre significa que sea justo. Por eso hay que ir revisando las leyes, porque algunas con el tiempo pueden volverse injustas o dejar de tener sentido. Y si ya vamos viendo que algo no es justo, pues no vamos a aceptarlo solo porque siempre ha sido así. Las leyes no cambian de un día para otro, se necesita tiempo, consciencia, educación, pero lo importante es que las reglas humanas no son inamovibles. Si algo es injusto, podemos cambiarlo. Entonces, con todo esto, lo que quiero decir es que obedecer sin pensar no es la mejor idea. Una sociedad no avanza con personas que obedecen, sino con personas que piensan, que cuestionan y que mejoran el mundo en el que viven. Y entonces a lo que vamos hoy es que se puede sacar una conclusión muy sospechosa cuando distinguimos entre, por un lado, la ley natural y, por otro lado, la ley humana, lo que serían las leyes del derecho positivo, las de los abogados. Porque la ley natural, el llamado derecho natural, es el que se basa en los derechos de todos los seres vivos de la Tierra por el mero hecho de haber nacido aquí. Básicamente son tres: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Y ya está. Pero resulta que el derecho positivo, en el diccionario jurídico, se define como conjunto de normas jurídicas creadas por los seres humanos en contraposición al derecho natural. Entonces, si el derecho natural se basa en la libertad inherente de cada individuo, parece ser que el derecho positivo, al ser su opuesto, parece significar la negación de esa libertad. Y esto no es una simple opinión, porque en el mundillo judicial, los jueces, para aplicar la ley,
tienen que apoyarse en definiciones muy específicas, y este concepto del derecho positivo es muy concreto. Así que esto, así de entrada, da que pensar. Vamos a ver un par de ejemplos más para que nos vayamos dando cuenta de lo que está pasando aquí. Por ejemplo, la definición del término ley, según la RAE, se define como un fenómeno inmutable de la naturaleza, algo que está fuera del alcance humano y que todos aceptan como una verdad inalterable. Sin embargo, la definición jurídica es totalmente diferente. Una ley es una norma dictada por el Parlamento y aprobada con ese nombre. Esto implica que ya no es algo inmutable, es algo que se puede decidir. O, por ejemplo, otro término interesante es el de mandato. Una ley contiene mandatos y a primera vista se podría interpretar que los mandatos son órdenes que deben cumplirse. Pero si miramos la definición jurídica del término mandato, descubrimos que su significado es contrato. Y esto cambia completamente la perspectiva. Si una ley es, en esencia, un contrato, entonces, ¿hasta qué punto estamos obligados a cumplirlo si no la hemos aceptado voluntariamente? La idea de aceptar es clave aquí. Un contrato, para ser válido, tiene que ser aceptado de alguna manera, ya sea firmándolo o aunque sea con algún gesto o de palabra o como sea, pero tiene que haber un consentimiento. Entonces, visto así, cuando un gobierno propone una ley, lo que está haciendo en realidad es presentar una propuesta de contrato. Si una persona no acepta, en teoría, según esta misma legalidad, no estaría obligada a cumplir esa ley. Y, por ejemplo, el concepto sujeto de derecho hace referencia a la persona como tal, pero al mismo tiempo se asocia directamente con el Documento Nacional de Identidad, con el DNI. En términos jurídicos, el DNI no es solo un documento de identificación, sino una ficción jurídica. Y según la definición, una ficción jurídica toma por verdadero algo que no existe, con el fin de meterlo en un sistema de normas. Es decir, dentro del derecho positivo, la identidad legal es una construcción ficticia creada por el sistema. Y este sistema, cuando uno va a renovar el DNI, renueva el contrato que vincula a la persona con esa ficción jurídica. Entonces estás aceptando el acuerdo y eso dificulta poder desvincularse después. O sea que el sistema jurídico es una gran estructura diseñada para mantener a los individuos dentro de un sistema de normas que en esencia se aleja de la verdadera libertad que promueve la ley natural. Cada renovación, cada firma, cada acto jurídico refuerza este vínculo y así vamos consolidando la permanencia en este sistema, en este contrato social. La base de este concepto es que todos los ciudadanos aceptan voluntariamente someterse a una autoridad y a sus normas. Es una sumisión impuesta por un sistema que se presenta como legítimo. Pero claro, para formar parte de la sociedad y recibir los derechos otorgados por la Constitución y por las leyes, los individuos deben renunciar a la libertad que tendrían en su estado natural. Rousseau decía que ningún contrato podía ser válido sin una cláusula de salida. De hecho, en su obra dejó claro que los términos del contrato social pueden modificarse si los ciudadanos lo quieren. Sin embargo, curiosamente, esta posibilidad nunca se menciona en los sistemas educativos ni en las instituciones oficiales. Y quien intente cuestionar los términos de este contrato se enfrenta a un tremendo lío de normativas diseñadas, aparentemente, para evitar que alguien pueda romperlo. Entonces, si un individuo firmó conscientemente este contrato social, debería tener derecho a rescindirlo. Y supuestamente la democracia es que el poder está en el pueblo. Sin embargo, nunca se enseña a la gente cómo modificar o cómo rechazar las reglas impuestas por el Estado. Si todo esto no empieza a parecer sospechoso, todavía hay algo más curioso. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando se habla de los derechos fundamentales e inalienables, siempre se hace referencia a los seres humanos. Sin embargo, cuando se mencionan derechos dentro del sistema legal, la terminología cambia y se utiliza el término persona o individuo. Y esto no es casualidad, porque en el mundillo jurídico solo los seres humanos tienen la capacidad de modificar el contrato social. Pero si un ciudadano hace alguna alegación o algún recurso legal como persona jurídica, ya no es considerado un ser humano en términos legales y por lo tanto ya no puede alterar los términos del acuerdo impuesto. Desde que una persona nace, se le otorga una identidad legal cuando se inscribe en el registro civil.
En el mundillo jurídico, el término nacimiento no se entiende como el simple hecho biológico de venir al mundo y ser recibido por la familia, sino que se entiende como un acto jurídico a través del cual se adquiere la personalidad jurídica. Es decir, que registrar a un recién nacido implica reconocerlo formalmente como sujeto de derecho, sometido a las leyes del Estado. Quienes han intentado no registrar a sus hijos se han encontrado con amenazas y con presiones por parte de las autoridades que ven eso como una violación de las leyes oficiales. A veces incluso se ha mandado a la policía para obligar a los padres a hacer el registro, alegando que es una obligación, un deber inevitable. Total, que la estructura del derecho positivo parece que está diseñada para mantener a los individuos dentro de un marco normativo del cual es difícil salir. Sin embargo, conocer la diferencia entre la ley natural y el derecho positivo permite comprender mejor la naturaleza del sistema en el que vivimos y eso nos sirve para cuestionar las normas que rigen nuestra vida aquí. Para que este sistema funcione es fundamental la identificación. Cuando una persona va a un tribunal y se le solicita que se identifique con su DNI, está fusionando su ser humano con la entidad jurídica que le ha sido asignada. Es decir, que si presentas el DNI y dices, este soy yo, estás aceptando tu papel en toda esta ficción del sistema. Es curioso que ni el Papa ni los miembros de la realeza utilicen apellidos como lo hace la mayoría de las personas. La razón es que se les considera figuras soberanas. Por lo tanto, no están sujetos a las mismas formas de identificación que el resto de la población. De hecho, el término realeza viene de real, que se refiere a lo auténtico, en contraposición a lo que se podría considerar una construcción legal o una ficción jurídica. Esta diferencia entre los seres soberanos y el resto de la sociedad refuerza la idea de que la población ha sido llevada a un estado de sumisión legal sin darse cuenta. Se les ha hecho creer que forman parte de un sistema democrático cuando en realidad han sido transformados en entidades jurídicas, sujetas a un contrato que nunca firmaron de manera consciente. Su objetivo es eliminar la interacción física con las instituciones, reduciendo a las personas a registros digitales. Esto no es casualidad, sino parte de una manipulación del lenguaje diseñada para alterar nuestra percepción. Un ejemplo es la palabra familia, que en latín significa esclavo doméstico, y padre, que en la ley se refiere a la figura jurídica que registró al hijo, no al progenitor biológico. Si alguien no tiene un apellido o un DNI, no puede poseer nada legalmente, ya que todo está vinculado a la identidad jurídica del DNI, que pertenece al Estado. Entonces, aunque las personas figuren como propietarios, en realidad solo son titulares, y el verdadero dueño es el Estado. No hay nada nuestro. Este sistema se basa en la prohibición. Todo está prohibido salvo que se obtenga un permiso. Por ejemplo, conducir está prohibido a no ser que tengas la licencia. Construir tu propia casa está prohibido a no ser que pagues tu permiso. En esencia, una licencia es solo una autorización para violar una prohibición impuesta por el sistema. Igual que las antiguas bulas papales permitían comer carne en días sagrados, hoy las licencias cumplen una función parecida, pero a nivel gubernamental. El sistema secuestra todos los recursos naturales que serían de todos y para poder tener acceso a ellos tenemos que pagar, como si fuera un rescate. Yo me quedo tu agua y si quieres agua me tienes que pagar para que te dé un poquito. Entonces la cuestión es cómo podemos evitar que el sistema nos detenga, que nos multe o que nos obligue a cumplir sus normas. Desde luego la solución nunca está en la lucha, ahí tenemos las de perder siempre. De lo que se trata es de conocer nuestros derechos y recordar al sistema que se está tratando con un ser humano vivo. Es muy complicado porque nosotros no tenemos presunción de veracidad. O sea que en caso de conflicto, nuestra palabra vale menos que la de las autoridades o la de sus representantes. Pero es importante ir conociendo toda esta información, que la gente sepa poco a poco a qué juego está jugando, que se trata de un juego amañado. Este sería el primer paso hacia un cambio real. Cuestionar el contrato social y comprender la ficción jurídica es lo que nos puede llevar a la verdadera libertad. Así que hay algunas cosas que tenemos que saber. Primero, que en el mundo en que vivimos no hay ley en el buen sentido. En realidad lo que existe es una presunción de ley. Es decir, normas que se asumen como si fueran leyes, pero sin un verdadero consentimiento por nuestra parte. De hecho, casi 8.000 millones de personas no hemos firmado un contrato aceptando ser gobernados. Así que no sé yo si algo así puede tener mucha legitimidad, ¿no?
Otra cosa que hay que saber es que el sistema legal y las normativas del gobierno solo pueden ser válidas si existe el consentimiento de las personas a las que se aplican. Así que si no hay este consentimiento, cualquier mandato que se imponga a una persona sin prueba física de su consentimiento es un fraude. También es importante entender que, según su propia ley, la única forma válida de aplicar algo por escrito es mediante un contrato. Esto es clave porque legalmente no puedes hacer un contrato con una empresa o un objeto. Las cosas no pueden hablar, no pueden actuar, no pueden ser testigos ni firmar un contrato. Las cosas no tienen intención de hacer nada. Y esto deja claro que cualquier intento de imponer algo sin tu consentimiento es un fraude. Aquí todos estamos siendo víctimas de múltiples formas de fraude. Y el fraude continuado, especialmente, se considera una infracción penal grave, castigada con prisión de 4 a 8 años y una multa importante. Al final, lo que tenemos que sacar de este vídeo es que nadie tiene el derecho ni la autoridad de obligarte a hacer algo sin tu consentimiento explícito. Este es un principio fundamental que debemos comprender y tener presente en todos los aspectos de nuestra relación con el sistema legal y gubernamental. Sin nuestro acuerdo consciente y voluntario, no hay legitimidad en lo que se nos impone. Como siempre, lo más útil aquí no es luchar, sino integrar. Y para eso lo mejor es tomarse con humor todo esto y recordar que aunque no siempre podamos cambiar el sistema, siempre podemos elegir la manera en que jugamos en él. Nos vemos.